Buenas tardes, mi nombre es Juanita Guzmán. En este video voy a hablar sobre la, la actividad sobre lectura en voz alta. Este video hace parte del momento 4, en el cual se describe y se analiza la situación didáctica con respecto a esta actividad. Daré respuestas en base a 6 preguntas que nos plantea la profesora. En la primera dice cuál fue su rol de lectura y qué aciertos y desaciertos se evidenció. En esta pude evidenciar que en cuanto a aciertos, a lo largo de la actividad se evidenció que hubo cambios en los tonos de voz con el propósito de que los niños prestaran más atención a lo que se estaba diciendo. También procuré como hacer intervenciones en donde los niños tuvieran participación y además que pudieran sentirse incluidos en la lectura. También como forma de verificación por mi parte de si ellos estaban prestando atención o no. Con respecto a los desaciertos, evidencié tal vez lo que decía ahora de los tonos de voz, de pronto hacerlos como un poco más evidentes, como que los niños sintieran como ese cambio de situación, aunque sí se hizo. Creo que se pudo haber hecho mucho mejor, donde pues se diera a entender la situación y se explicara por sí sola. En este pues tuve, al hacer la lectura, tuve un error al leerlo, o sea, me salté una página. Entonces traté que no se evidenciara tanto como en el tono de la lectura para que los niños no se sintieran confundidos, y lo que hice fue acabar lo que estaba leyendo y seguir con la lectura con la página que de verdad seguía. En la segunda pregunta dice cómo se desarrolló la conversación y sobre qué asuntos se enfocó de manera principal. Pues a lo largo de la lectura, como decía anteriormente, se enfocó en aspectos más como de significado, de palabras que yo sentía que tal vez ellos no conocían. Entonces durante la lectura hacía la aclaración sobre lo que era, pero también preguntaba sobre lo que estaba pasando en la historia y que no había pasado mucho para que los niños recordaran qué era lo que había pasado, y pues como decía anteriormente, para saber qué tanto estaban prestando atención a lo que se estaba diciendo. También pues después que se dio la intervención de los niños, se enfocó más en preguntas sobre cómo se habían sentido, qué se imaginaban del cuento, cómo se lo imaginaban, puesto que pues la actividad era de los sentidos y cómo lo percibíamos cómo percibíamos el cuento sin poder verlo. Entonces la idea es que los niños comunicaran eso antes de ver el cuento, y también ver qué opinión tenían después de ver el cuento físicamente. El principal objetivo de esto era generar pues un diálogo, que los niños participaran, que se escucharan diferentes opiniones. La idea también con estas intervenciones es que los niños interpretaran lo que se les estaba dando en el cuento, y pues como decía, cómo interpretaban lo que estaba pasando en el cuento y cómo se lo imaginaban,
que era lo más importante y el objetivo de la intervención. En la tercera pregunta habla sobre qué piensa de la cantidad y el contenido de las intervenciones de los niños en la conversación. Entonces, pienso que fueron buenas, aunque ya en la transcripción pues me daba cuenta que muchos de los niños que querían participar no me fijaba y no les daba la oportunidad de participar, y casi siempre escogía los mismos. Como que me fijaba en ese momento en ciertos niños. Entonces también pensaba que es importante, hubiese sido muy importante que hubieran quedado claras algunas pautas de oralidad, en donde los niños alzaran la mano para hablar, que respetaran la palabra del otro, que se escucharan para que no repitieran y pues que la actividad avanzara mucho mejor. Sin embargo, los niños participaron y pues eso fue bueno dentro de la actividad porque hubo interacción bidireccional y pues unidireccional cuando yo estaba haciendo la lectura del cuento. En la cuarta pregunta dice, ¿qué le sorprendió de la actividad? En esta pregunta quisiera unirla con la siguiente, que dice, ¿qué le decepcionó el desarrollo de la actividad? En cuanto a qué me sorprendió, como me mencionaba ahorita, me sorprendió que los niños tuvieran tanta participación en la actividad. Como que de alguna manera sentía que no iban a participar de la manera que yo creía, y pues la idea era que se abrieran a la posibilidad de escuchar a sus compañeros y también de escucharse pues a sí mismos en cuanto a lo de los sentidos y todo esto que he venido hablando. También en cuanto a lo que me decepcionó, que también no hubiese como ese respeto a los demás, que así pues yo no hubiera puesto las pautas, ellos no se escuchaban o no les parecía importante las intervenciones de los demás en algunos momentos. Entonces eso me decepcionó un poco. También como que en el video se evidencia que algunos niños, que 2 o 3 niñas se quitaron la venda sin que yo me diera cuenta durante la actividad. Pues es más que algo que no se debería hacer, es como que pues afectó el desarrollo de la actividad, porque para ellos no fue lo mismo que para los otros compañeros que sí lo hicieron de verdad. Pero en esto pues hay un caso en específico donde un niño se quita la venda de los ojos, y después se ve que cuando yo presento el libro de manera general, cuando ya pues se los muestro, y la idea era como ver sus expresiones o lo que hacían, el niño se sorprendió mucho, aunque ya lo había visto anteriormente. Entonces eso me conflictó un poco. Y en la sexta pregunta dice que de qué modo el desarrollo de la actividad se acercó o se alejó de la planeación. Se acercó mucho, aunque en un primer momento yo había planteado que el escenario de la actividad fuera pues el salón, pero que fuera en el suelo. Entonces la profesora me limitó un poco porque me dijo que no podía hacerlo en el suelo por el comportamiento de los niños. Entonces pues decidí ubicarlos de una forma en que se sintieran como más cómodos, que sintieran que iba a ser una actividad diferente, pero que igualmente debían prestar atención.
Eh, Me ayudó un poco en la grabación porque podía verlos a todos y podía ver eh, qué estaban haciendo y demás. Pues esto, en cuanto a lo que cambió. También en ese momento hablaba sobre el vendaje y este fue pues un momento muy complicado para el desarrollo de la actividad porque pues hubo mucha desorganización. Como que yo di una instrucción que para mí fue clara, pero pues al desarrollar pues ese momento de la actividad vi que para los niños no fue clara. Eh, pues ahí se ve durante un tiempo largo de la actividad que los niños se desordenan y pues la profesora debe intervenir, y esto como que tensionó a los niños y cambió pues el ambiente de aula, eh, el clima de aula. Entonces pues hubiese querido que esto no hubiera pasado, pero pues fue necesario por todas las situaciones que se presentaron, como que los niños se vendaban y después se volvían a quitar la venda. Como que la idea era que se concentraran en lo que estaba pasando, pero pues como duró tanto tiempo el vendaje, pues el proceso de vendaje pues no se puede hacer de esa manera, y pues ahí se evidencia en la transcripción también. Hubiese querido hacerlo de una forma más organizada, pero pues tengo las 2 horas de la mañana y me hubiese tocado vendarlos desde que llegaron, entonces hubiese pasado mucho tiempo y creo que igual hubiera generado este desorden. Luego pues dice que el comienzo de la lectura, ya cuando logro que todos se venden y demás, al comenzar la lectura sí noté que todos los niños se callaron, pues hicieron silencio y que yo logré pues empezar el cuento y todos estuvieron muy atentos, a mi parecer. Luego puse los sonidos y yo pensé que como se había generado esa desorganización, pues los niños no le iban a prestar mucha atención a los sonidos. Y al final de la intervención pues hago una pregunta con respecto a eso, que si escucharon algo de fondo, y ellos dicen que sí, y pues ahí les pregunto como que escucharon y me dicen pues relacionado a lo que estaban escuchando, y pues que yo puse. Como el cuento se trataba de piratas, traté de ambientarlo con el sonido del mar y después como de un puerto que aparece en la historia, y los niños pues sintieron la diferencia. Eso también me sorprendió en la actividad porque pues pensé que no iban a notar el cambio. Luego se da el encuentro con el cuento físico. Eso también fue emocionante, como ver las reacciones de los niños y ver cómo ese encuentro de lo que ellos imaginaban a lo que era realmente. También por eso, pues como decía, hacía unas preguntas previas en donde los niños tenían que aclarar qué sentían respecto al cuento, y luego pues confrontaban lo que sentían y lo que pasó, pues como era el cuento en verdad. Luego pues se hablaba sobre la experiencia, y también pues ese momento fue fue informativo más que todo, puesto que acá se daba el momento en que los niños debían
participar, pero entonces ya se enfocaba en que si conocían que era un ilustrador, que era una editorial. Eh, y también me sorprendió dentro de esto que con respecto a la pregunta del ilustrador, los niños respondieron muy bien y pues que no creía que tuvieran ese conocimiento sobre eso. Las participaciones de los niños en esta parte fue muy buena y pensé que en ese momento, pues como ya se había acabado la historia, como que se iban a desconectar un poco, pero sí hubo participación buena y permitió que yo pues cerrara cada pregunta con lo que, retomando lo que ellos decían. Entonces esto me pareció muy bueno y que hubo un diálogo constante entre ellos y yo, y pues la actividad se logró de una forma efectiva. Entonces, a manera de conclusión, se acercó muchísimo a la planeación que se hizo sobre la actividad, pero tuve que cambiar algunos aspectos, pues ya por las situaciones de contexto. Y, y considero que estas decisiones que se tomaron en ese momento ayudaron a que la actividad se desarrollara de una mejor manera. Entonces, considero que estuvo bien.